241 de este año, que es el que regula el mecanismo de recuperación y resiliencia. Yo no sé si a todos les pasará, a todos ustedes les pasará lo mismo que a mí con la palabra resiliencia, que es una palabra que se nos ha venido encima, extraña a nuestra lengua, y yo creo que tampoco, aunque sea una palabra inglesa, tampoco muy frecuente, de uso muy frecuente. Pero en el ámbito comunitario, repito, se nos ha echado encima y no está muy claro. En los textos españoles yo creo que no se emplea con propiedad. Más o menos, aunque yo no soy un lingüista, pero merece la pena, yo creo, aclararlo. El propio reglamento, en el artículo 2, aclara el significado que da la palabra resiliencia en el contexto del reglamento. La mejor idea para dar una imagen de lo que la palabra realmente significa, porque para nosotros es extraña, es la de una palmera cuando en un momento de tempestad pues se dobla por la mitad, pero en cuanto pasa la ráfaga de viento recupera su posición original. A eso más o menos es a lo que se refiere. No se trata ni de resistencia solo, ni tampoco se trata en este caso de recuperación solo, sino de alguna manera de dotar a las economías de los Estados miembros de la Unión de una capacidad de hacer frente a cualquier situación y de recuperar su posición, que es realmente el problema que ha planteado la pandemia. Un fenómeno inédito, por lo menos para las personas que hoy vivimos, que hemos tenido la suerte de no padecer ninguna guerra y tampoco conocer la otra pandemia que hace exactamente un siglo asoló el mundo y se llevó por delante a más de 50 millones de personas, la gripe mal llamada española. Bueno, lo que tengo que contar aquí, muy rápidamente, no me he fijado, muy rápidamente, pues requiere algunas aclaraciones. Aquí realmente, donde está dicho todo, es en este reglamento de 241 de 2021. Aquí, en el reglamento es donde se fijan lo que llaman, me parece el reglamento, los pilares, los 6 pilares. Luego ve uno el plan español y resulta que son 4, o el italiano y son 3, pero son las mismas 6 ideas generales que están comprimidas en un caso y en el caso del reglamento extendidas. La transición ecológica, la transformación digital, propiciar un crecimiento inteligente y sostenible, integrador, la cohesión social y territorial, la salud y la resiliencia económica, social e institucional y las políticas para la próxima generación. Esos son los 6 pilares del reglamento que, repito, aparecen comprimidos en el plan español, pero son las mismas ideas. La dotación todo el mundo la conoce. ¿Cómo se va a financiar eso? También todo el mundo lo ha oído muchas veces. La Unión Europea va a emitir deuda para cubrir estos 700.000, casi 700.000 millones que, divididos en subvenciones o lo que llama contribuciones financieras, como les llama el reglamento, y préstamos, prevé el plan de recuperación y resiliencia, el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es lo que aprueba el reglamento. Quizá convenga aclarar cuál es la relación entre la contribución financiera, entre nosotros, lo que según han contado los periódicos, las subvenciones, la parte de subvenciones a fondo perdido que nos van a llegar, y los préstamos. Los préstamos están concebidos como una especie de prolongación de las contribuciones financieras, de las subvenciones, cuando se demuestre que con la cantidad inicialmente asignada a un proyecto no es bastante para cubrir los gastos. O sea, los préstamos vienen después y son como un complemento. Otra idea general que hay que subrayar, que viene claramente especificada en el reglamento, es que el destino de todo esto nos lo vamos a jugar entre el año próximo y el 23. Hasta el 31 de diciembre de 2022
se van a dar las contribuciones financieras y los préstamos hasta el 31 de agosto del 23. A partir de ahí se acabó y todo eso terminará en principio en 2006. Ese es el periodo de tiempo. Naturalmente, para que nos den ese dinero, nos acaban de dar, y viene en el periódico, claro, el 13% de prefinanciación, que es automático una vez que se aprueba el plan, como ayer ha ocurrido. Lo demás, naturalmente, vendrá previa presentación de proyectos concretos. Digo esto porque la lectura del reglamento es un poco equívoca, porque el reglamento habla de unos planes nacionales de recuperación y resiliencia, pero si uno ve el plan español, y lo mismo, por ejemplo, el plan italiano, o incluso el francés, que es más detallado, realmente el plan español no dice nada, no es un plan en sentido propio. Ni siquiera, como se dice en el ámbito del urbanismo, es un avance de planeamiento, porque un avance de planeamiento dice muchas cosas sobre lo que se va a hacer o se piensa hacer, pero que no está instrumentado y no se instrumentará hasta que se apruebe el plan. Esto es un ejercicio más bien retórico en el que se señalan líneas de actuación, pero sin ningún desarrollo. No se dice qué acciones concretas se van a desarrollar. Si uno mira el plan español, se divide hay esos 4 ejes, luego hay 10 políticas que simplemente se enuncian y 30 componentes. 30 componentes que son otros tantos enunciados de posibles líneas de acción. Esto de los componentes lo único que tiene de elemento planificador es que se le señala a cada uno de ellos la cantidad que se supone que se va a invertir. Digo esto porque el plan, repito, no dice realmente nada y por lo tanto para conseguir los dineros hay que presentar un proyecto concreto, un proyecto debidamente justificado, una justificación, dice, realista y verosímil, es decir, no cualquier cosa, y eso tiene que ser sometido a un procedimiento de evaluación que está detalladamente previsto en los artículos 18 y 19 del reglamento, y solo cuando se supera esa evaluación es cuando en principio se da el dinero. Dinero por tramos que están previstos en el propio proyecto y en función de la consecución de los hitos y objetivos que se fijen en el acuerdo del Consejo aprobatorio de cada uno de esos proyectos o programas de acción. Y por eso esto es lo fundamental, porque el plan, repito, no dice gran cosa, repite, no está pensado para que lo leamos nosotros, está pensado para que lo lean los funcionarios de Bruselas, por eso el plan cuenta pues cómo se va a gobernar todo eso, cuenta cómo va a ser la gobernanza de todo este conjunto de acciones, que es una cosa que ya venía dispuesta en el decreto ley de 20 de octubre pasado. Bueno, pues dicho esto así en términos muy generales, para hacerse una pequeña idea de cómo es esto del reglamento y del plan, pues paso a exponer lo que es, en líneas generales, de lo que es en principio el tema de mi intervención, que es la gobernanza administrativa. Esto es curioso, esto está regulado en un extensísimo y aparatosísimo Real Decreto Ley 36-2020 de 30 de diciembre, decía antes de octubre, de 30 de diciembre, que tiene, para el que no lo haya visto, tiene 69 artículos, no sé si media docena de disposiciones finales, 11 disposiciones adicionales, en fin, y modifica pues docenas de leyes. En líneas generales, esto es lo siguiente. El decreto ley en cuestión monta todo un aparato administrativo y de gobierno alternativo al común, por el que, al parecer, va a circular todos estos flujos económicos que vienen vinculados al plan. Hay otro gobierno distinto del gobierno
al que se refiere la Constitución, que es una especie de gobierno ampliado, la llamada comisión. Comisión con ese nombre muy largo del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Esa comisión está formada por el propio gobierno con el añadido de 5 personas, 4 secretarios de Estado, 3 del área de Hacienda y 1 de Asuntos Sociales, más el secretario de la comisión en cuestión. ¿Qué interpretación le podemos dar a esto? Que no sea el gobierno, sino una comisión ampliada del gobierno. Pues yo creo que eso, el que lo hizo, ha pensado en reforzar los poderes del presidente, en definitiva, porque esto, se quiera o no, más o menos, es un gobierno de coalición y ese refuerzo de 5 personas más son 4 de ellas que dependen más o menos del presidente y solo uno, el secretario de Estado de Asuntos Sociales, que se supone que puede venir del lado del otro partido en coalición. Esa comisión tiene un aparato que es de nueva creación, es un comité técnico formado por 20 personas nombradas por la comisión, entre, dice, empleados y altos órganos de la Administración del Estado. Es decir, que tiene la comisión plena libertad para nombrar. Y los dos órganos nuevos, la comisión y el comité, tienen un secretario, y esto es curioso y conviene subrayarlo porque desde que se publicó este Real Decreto de Ley hasta ahora mismo, pues se han producido cambios importantes. El secretario de los dos órganos es el director del Departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Pues todo esa larga denominación se llamaba Iván Redondo hasta hace unos días, que tenía, y ahora ya no se llama eso. Y probablemente, pues no, quien asuma esa posición no va a tener muy probablemente el mismo papel o la misma importancia que la que se suponía que podía tener cuando hacíamos la primera lectura, o hasta ayer, o antes de ayer, hacíamos las primeras lecturas de este decreto ley. Porque ha habido otra modificación importante, esta vez en el gobierno, no solo que la personalidad de quien ha sustituido al anterior jefe del gabinete de la presidencia es distinta, sino que hay ahora un ministro de la presidencia que todos los medios están presentando como el hombre fuerte del nuevo gobierno, aunque no tenga carácter de vicepresidente, que muy probablemente, del que depende el gabinete de presidencia, claro, y que muy probablemente tendrá un protagonismo muy superior a costa del que en principio debería tener ese director o jefe del Departamento de Asuntos Económicos y G20 del gabinete de la presidencia. Esto es curioso, pero también es importante, porque da la impresión de que la redacción del decreto ley fue de otra mano, de una mano que ya no está. Porque este personaje es absolutamente clave. Tiene la secretaría de la comisión y del comité técnico, por él está pensado que pase todas las informaciones en un sentido y otro, y que tenga, eso lo dice muy claramente el decreto ley, la misión de dar información directa y continua al presidente del gobierno. Es decir, es un personaje absolutamente clave. Y repito que ahora, pues, eso sufrirá muy probablemente alguna variación por lo que acabo de decir. Han montado también el decreto ley una conferencia sectorial nueva, una conferencia sectorial para el plan, de la que forman parte la ministra y de Hacienda y los consejeros del ramo de las diferentes comunidades autónomas, y en las que se da también una participación a algunas personas nombradas por la Federación de Municipios y Provincias. Y en esa conferencia se supone que es donde se va a verificar una cierta labor de diálogo y de coordinación
entre el gobierno central o la comisión que forma ese gobierno ampliado y las comunidades autónomas. Pero todo esto no es más que prosa legal, ¿eh? Eso tenemos que ver cómo funciona. No creo que sea muy importante porque las conferencias sectoriales hasta ahora no lo son. Se reúnen algunas de vez en cuando y unas veces con la asistencia de todos los consejeros de las comunidades autónomas y otras veces con muy poca asistencia, según los vaivenes de la política y los temas concretos. Lo digo porque cuando se reúne una conferencia en materia de urbanismo, pues no viene por supuesto los consejeros de las autonomías de primera, por así decirlo, porque en fin, creen que eso es exclusivamente suyo, que no tiene nada que coordinarse. Dice, ¿qué papel juegan los ministerios? Pues los ministerios van a ser los que elaboren, preparen los proyectos que luego habrán de ser aprobados por la comisión. Esto a mí me llamó mucho la atención, hacer un montaje entero, completo, de una administración y de un gobierno alternativos al gobierno y a la administración que establecen las leyes. Pero, en fin, así es. Repito que la única interpretación que se me ocurre es que aquí ha habido un intento muy claro de reforzar los poderes de la presidencia y, en definitiva, de centralizar todo el proceso de aprobación de los planes, de los proyectos y de manejar los flujos de dinero que van a circular por ahí, alejándolos de las vías normales. A mí esto me parece muy aparatoso y no sé si no lo veo, por ejemplo, en el plan italiano, donde realmente quien pilota todo esto del plan de recuperación y resiliencia es el ministro de Economía y Finanzas, ayudado por una especie de órgano central de coordinación y de seguimiento que preside el primer ministro y en la esfera regional y local por una réplica formada por las representantes regionales y locales. Y no hay más aparato administrativo que ese, lo que quiere decir que eso va a ir por el camino normal. La ejecución, por lo tanto, del plan va a ser una ejecución básicamente burocrática y centralizada al máximo. Como mecanismo corrector de esto, que es muy visible y muy acentuado, en el texto del decreto ley está la mera alusión a unos foros que al parecer se han constituido o se van a constituir, en los que van a ser llamados pues agentes privados y operadores privados también. Esto a mí me recuerda los planes de desarrollo, que yo ya que tengo muchos años, pues naturalmente he vivido, pero que probablemente los que me escuchan les parecerá historia del derecho. Pero en fin, yo cuando me hablaron de esta conferencia, pues quise, al ver el plan, digo, tengo que contar aquí el plan, pero el plan no dice nada, esto se dice en 5 minutos. Y digo, voy a mirar, compararlo con los planes más parecidos por la ocasión y por la intención que había en el pasado, los planes de desarrollo. Y estuve mirándolos, realmente entonces sí se constituyeron comisiones sectoriales de las que formaban parte habitualmente pues personajes del sector, de los sectores correspondientes. A mí la comparación de este plan, del que he dicho que tiene un marcado carácter burocrático y centralizador, con aquel plan, pues me sugiere muchas cosas. Entonces, evidentemente, teníamos un gobierno autoritario y no un gobierno democrático. Teníamos un gobierno en el que muchos no creíamos, como ahora tenemos un gobierno también en el que muchos no creemos. Eso es igual. Lo primero parece que es distinto.
el gobierno autoritario o el gobierno democrático. Pero lo que encuentro yo que falta en este plan, por comparación con la situación que había en el 64-67, que fue el periodo del primer plan de desarrollo, que tanto éxito tuvo, pues es el clima. El clima que consiguieron los gobernantes de entonces despertar en el país fue un clima muy positivo. En cambio, yo encuentro que ahora, pues hombre, evidentemente los agentes económicos están esperando, como agua de mayo en muchos casos, pues por dónde rompe esto, por razones obvias. Pero la gente en general, pero no hay ningún clima especial, no se ha creado, no se ha movilizado la opinión, ni se ha movilizado la sociedad, como entonces sí consiguieron aquellos movilizarla. Hubo, y es importante recordarlo también, detrás de la planificación de desarrollo de los años 60, una ideología, una mística especial, que elaborada de la que participaban tanto los socialistas, no me refiero a los españoles que lo sabía, sino los europeos, los franceses, como, digamos, la derecha. Era la planificación indicativa, la francesa, el esquema era muy claro. El plan de desarrollo ofrecía un programa de inversiones públicas de los 4 años de duración del plan, en el que el gobierno decía: esto es lo que vamos a hacer y en esto vamos a invertir tanto dinero. Perfectamente especificado. El que quiera venir por aquí, voluntariamente, contará con estas ayudas. El que no quiera, el que quiera ir circular por otro lado, allá él, pero no contará con ayudas. Eso era la planificación indicativa a la francesa, el gran hallazgo francés de la posguerra. Y eso tenía detrás, repito, una elaboración conceptual que se llamó desde el lado de la derecha la economía concertada, y desde el lado de la izquierda hay un libro de Pierre Mendès-France, que fue primer ministro, el plan como contrato. Lo que el gobierno francés transmitió, y de alguna manera aquí se transmitió más atenuado también, y sirvió para movilizar a la gente, es que el plan venía a ser, o quería ser, una especie de acuerdo, de gran acuerdo, entre el gobierno y la sociedad para enderezar sus pasos en una determinada dirección que el plan marcaba para conseguir unos objetivos determinados. Nada de eso, de esa mística, de ese aparato conceptual, ideológico, está detrás de este plan, con el que nos hemos encontrado un poco de golpe, no tanto con el plan, sino con esta organización peculiar que el decreto ley de 30 de diciembre pasado ha puesto en marcha. Falta aquí un algo, falta un aliento, una movilización, una llamada a la sociedad para que efectivamente participe en esto. Va a ser, repito, un plan pues que, a pesar de eso, de los foros que está copiado de las comisiones de aquellos planes de desarrollo, que de alguna manera intenta decir, bueno, también vamos a contar con ustedes, pues va a ser básicamente burocrático. En el plan, que repito una vez más, no dice realmente nada concreto, pues hay un instrumento que parece que va a ser el gran instrumento motor. Vamos, no en el plan, sino en el decreto ley, que son los PERTE, los proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica. Ayer se aprobó uno, al parecer, en el Consejo de Ministros. Yo todavía no he visto los términos del acuerdo, no les puedo comentar cómo es por dentro, solo les puedo decir recordar qué es lo que dice el decreto ley de 30 de diciembre. Y realmente dice muy poco. Dice que declarará la existencia de uno de estos proyectos, es decir, atribuirá la condición de PERTE a un programa determinado, el Consejo de Ministros mediante un acuerdo. No sé qué quiere decir mediante un acuerdo, porque si dijera mediante un decreto ya se va de suyo que eso se publica en el boletín oficial. Los acuerdos pues no se publican, no sé si tendrá intención o no, pero lo veremos estos días, porque el acuerdo se adoptó ayer. Y ese acuerdo es el que dice el qué y el cómo, en qué va a consistir eso
qué tipo de acciones van a parar o se van a estimular, en qué condiciones y cómo las empresas, los operadores económicos podrán acceder a eso. Solo dice el decreto ley que son proyectos con una gran capacidad de arrastre que se supone que contienen un conjunto de acciones diferentes que van a implicar o que implicarán a muchas personas dentro de un ámbito determinado, y el que se aprobó ayer fue el del vehículo eléctrico, y no, por lo que he visto en los periódicos, pero que he leído esta mañana, pues va a amparar y proteger o estimular no solo la producción de vehículos eléctricos, sino también la implantación de fábricas de baterías, que al parecer es un tema que preocupa para garantizar la independencia de este sector de la industria, y todo tipo de cosas, las redes que hay que hacer de recarga, todo ese tipo de acciones de lo que llaman, parece, la cadena de valor completa del vehículo eléctrico. ¿Cómo se accede a esto? Hoy el periódico dice que SEAT, eso he leído esta mañana, que SEAT ya ha presentado su candidatura, por así decirlo, para entrar en el PERTE que acaba de aprobarse. No va a ser la única, no se sabe, no he visto, y el periódico no lo dice, cuáles son las condiciones para acreditarse como interesado en el decreto dice que habrá un registro y en el que las entidades que se acrediten se inscribirán, pero aclara que la inscripción en ese registro no es requisito sine qua non para acceder a los beneficios. Así que está todo un poco por saber. Solo queda la idea general de estos proyectos, que son, no sé cuántos serán al fin y al cabo, pero se habla incluso de una quincena, que son los que van realmente a constituir el grueso de las acciones. Yo no sé, no quiero, porque luego vamos a hablar de esto los dos y será eso más entretenido. Yo quería únicamente contarles un poco las líneas generales de este asunto y darles mi opinión, una impresión más que una opinión, que es muy corta. Yo tengo muchas dudas de cómo va a salir esto. Nuestra capacidad de absorción, que es como se dice en el lenguaje comunitario, de fondos, no es muy grande, no llega al 40%. Llevamos muchos años recibiendo fondos europeos y la capacidad de asumir, de utilizar esos fondos que nos han ofrecido en cada caso, no llega al 40%. Italia está más o menos en el mismo nivel. Por otra parte, hay otro dato, parece que eso tiene también que ver con la organización, el esquema de gobernanza que ha diseñado el decreto ley y con el ánimo centralizador que refleja, porque parece que se quiere reforzar esa capacidad de absorción que hasta ahora no es muy grande. Otro dato que es preocupante es que yo creo que con carácter general, y no solo de España, es que ha habido realmente muy poco tiempo, y hay muy poco tiempo para montar programas que no se tuvieran ya estudiados de antemano, o por lo menos que no se hubiera estudiado inicialmente de antemano. Porque, repito, los programas se tienen que ir, va a haber un año y poco para conseguir presentarlos y conseguir aprobarlos. Y eso es poco tiempo. Eso es poco tiempo porque hasta el año pasado, hasta mediados del año pasado, pues no solo en España, sino en toda Europa, estábamos a verlas venir y estábamos todos con la misma pregunta: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo podemos
qué podemos hacer para salir de este atolladero. Y no había más planes que los que en cada país hubiera más o menos en marcha. Y repito que un año y un poco, un año y medio, no es mucho tiempo para instrumentar planes de este porte, porque en definitiva se trata de gastar teóricamente esa cantidad, esa cifra máxima que al parecer se nos ha asignado de 140.000 millones. Probablemente Francia lo tiene mejor, porque Francia tenía preparado un plan de relanzamiento al que le ha sobrevenido la asignación de 40.000 millones, tenían un plan preparado de un porte de 100.000 millones y ha sobrevenido la ayuda europea de 40.000 millones, pero eso ha venido a incidir sobre algo que estaba ya en elaboración. Pero nosotros no teníamos ningún plan en marcha y todo lo que hay que montarlo ahora. Yo no sé si va a dar tiempo y no sé cuánto vamos a ser capaces de aprovechar. No lo tengo muy claro. Y por lo demás, pues hombre, a mí sí me parece, hay un condicionante. El condicionante es que el año en el que termina, 31 de agosto del 23, es la fecha límite final para obtener préstamos, porque las contribuciones financieras ya se han decidido el año anterior. Bueno, pues el 31 de agosto de 2003 ya son las vísperas de las elecciones. Y eso es un elemento importante que no juega en favor de la racionalidad de los proyectos, sino más bien al contrario. Por lo tanto, soy un poco reticente. A mí me gustaría que esto tuviera un gran éxito, pero sin duda alguno tendrá y servirá de forma importante para sacarnos de este mal paso, pero yo creo que un entusiasmo excesivo no está justificado. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Que no es poco, que no es poco. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación a participar en esta mesa. Me preguntaba antes Tomás Ramón que cómo es que traía corbata, y puede ser por dos razones, o porque estemos celebrando todavía el título de Día del Atlántico de Madrid, o por el respeto reverencial que me supone venir a esta institución y compartir una mesa con Tomás Ramón, al que yo he estudiado en la carrera, mucho en la oposición, y luego además tuve ocasión de discutir las leyes del sector público y administrativo cuando estábamos elaborándolas, y trabajo que fue muy arduo, pero con el que me divertí muchísimo. Bueno, los dos motivos son ciertos, ya os digo, para mi vestimenta, pero bueno. No, pues me temo que mi intervención va a ser bastante más aburrida que la suya. Yo sí que quería hilar este comentario inicial al hilo de dos cosas que has comentado, que es lo de las dudas que suscita la gobernanza y luego lo del tema de la capacidad de absorción. En cuanto a los órganos, es muy curioso porque, descrito todo este entramado orgánico que has señalado, realmente a todos estos nuevos órganos que se crean, que son la comisión del plan, el comité técnico, luego no se le atribuyen casi ninguna potestad decisoria. Es decir, yo lo único que he visto es que a la comisión del plan se le atribuye la aprobación de los planes que tienen que hacer los subsecretarios. Por ejemplo, lo que se dice, que es bastante lógico, es que cuando un subsecretario evalúe en un ministerio, pues que van a necesitar tanta dotación presupuestaria, tanto personal, que no tiene recursos, necesita esos medios extraordinarios, tiene que hacer un plan que sí que se somete a la aprobación de la comisión. Pero para el resto de cosas, lo relevante sigue siendo el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros te aprueba los PERTE, te aprueba el propio plan, y luego además habrá muchas de estas medidas, cuando se apruebe un PERTE en concreto, que necesitará para materializarse posiblemente modificaciones normativas, creación de órganos, y todo eso seguirá su curso normal del procedimiento de toma de decisiones de la Administración y que acabe residenciándose en proyectos de ley, en acuerdo del Consejo de Ministros, de comisión delegada, lo que sea. Es decir, es muy curioso porque se establece un entramado orgánico bastante intenso, de multiplicación de instancias, pero para labores de directrices, de recomendaciones, de orientaciones, de seguimiento, porque al final las decisiones acaban estando en el Consejo de Ministros. Y luego, el segundo punto que comentabas, lo de la capacidad de absorción, esto es muy curioso porque hace una semana estuve en una mesa redonda que trataba también de la modernización de la Administración, estuve viendo unos datos, y España es un país que
maneja muy bien las prestaciones sociales. Es decir, el tejido de cohesión social, en términos diríamos más amplio, incluso familiar, funciona bien. Hay un índice que es el índice Gini, para los que no estén familiarizados, este te marca la desigualdad de un país. Entonces, es como si la base es tomar, por ejemplo, 100 familias, si toda la riqueza está concentrada en una familia, el índice es 1, y si todas las familias tienen la misma riqueza, el índice es 0 de desigualdad. Bueno, pues España tiene un índice de desigualdad del 0,52, que es superior al de la media de los países de la OCDE. La OCDE está en el 0,47. Pero, sin embargo, si medimos ese índice después de aplicar los impuestos y las prestaciones sociales, España está en el 0,34 y la OCDE en el 0,32. Es decir, casi nos igualamos. Es decir, España maneja bien ese tejido de protección social, pero no tanto, como decías, en la recepción de los fondos pues para la transformación económica. Entonces ahí, que es el segundo punto que quería tratar en esta intervención inicial, es donde se aprecia perfectamente cierta tensión entre dos principios, que es, por un lado, queremos facilitar todo el funcionamiento de la administración pública para que la utilización de los fondos sea lo más rápida y efectiva posible, pero por otro lado, las autoridades comunitarias lo que quieren es evitar que eso sirva para relajar la disciplina presupuestaria. Esto se aprecia perfectamente en el reglamento del Parlamento Europeo del Consejo que has comentado, donde, por un lado, en el artículo 10 te dice incluso que se puede cortar el desembolso de los fondos en el caso de que el gobierno, de que el país no haya adoptado las medidas necesarias para corregir un déficit excesivo. Incluso puede topar la disposición de los fondos hasta un 25% de su importe, un porcentaje del PIB en el caso de que sea superior. Y luego, en segundo lugar, se establece un mecanismo bastante estricto del desembolso de los fondos. Es decir, cuando alguien va a pedir un préstamo que, como decías, es, digamos, posterior a la inversión de los fondos en los planes de recuperación, o va a pedir una subvención, la comisión tiene que evaluar si se están cumpliendo los hitos previstos en el plan, hasta el punto de que si no se cumplen, no desembolsa los fondos asignados al programa concreto. Pero es más, si se aprecia una indolencia, un retraso ya más permanente en el cumplimiento de esos hitos, puede suspender la aplicación de todo el programa de desembolso de los fondos. Entonces, ahí la Comisión Europea está bastante preocupada porque esto no sirva para relajar la disciplina presupuestaria. Y, sin embargo, lo que nos encontramos en el Real Decreto Ley es instrumentos que puede que sean necesarios para la ejecución del plan y para la rápida utilización de los fondos, pero que tendrán un cierto riesgo de que se relaje esa disciplina presupuestaria. Y ahí encontramos muchos supuestos. Pues, muchos de los controles que están relajando precisamente se endurecieron en la reforma de toda la arquitectura administrativa del año 2015. Y ahí, por ejemplo, lo que nos encontramos en ese caso es que había, primero, era difícil contar con un cese completo de todas las entidades públicas. En segundo lugar, había mecanismos de distribución de fondos vía convenios entre administración, vía consorcios, que tampoco estaban muy controlados. Entonces se estableció un régimen, pues por ejemplo, un convenio administrativo que implique disposición de fondos entre dos administraciones solo entra en vigor cuando se inscriba en un determinado registro. Un consorcio, yo recuerdo por ejemplo una reunión que tuve con un alcalde en su día, que habían creado un consorcio en una ciudad para construir, no sé si recuerdo si era un palacio de festivales o de exposiciones, por eso tenía todo el sentido. La cuestión es que llegó la crisis en el año 2010, 2011 y se paró. Pero el consorcio seguía vivo. Tenía pocas personas, tenía 7 o 8 personas, pero seguía vivo. Y entonces estamos negociando la supresión de ese consorcio y de, bueno, sustitúyelo por un convenio interadministrativo que se dotará de fondos cuando la situación lo permite y se pueda construir esta infraestructura, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones te refleja que la administración tiene una tendencia, hasta cierto punto, inflacionaria cuando se relajan los controles y, sin embargo, revertir la situación es muy complicado. Luego el esfuerzo que hay que hacer por reducir organismos que ya no sirven para nada, para dejar sin efecto convenios de disposición de fondos que ya no han perdido utilidad, es muy, muy, muy complicado. Entonces, este es el riesgo que yo creo que contemplan la normativa europea y es el que subyace en muchas de las medidas que contiene el decreto ley. ¿Por qué? Pues porque está facilitando este tipo de cosas. Por ejemplo, se relajan bastante los controles para la contratación de personal en la administración o para la contratación pública en general. En ese sentido, por ejemplo, con el tema de personal, la administración pública está muy, muy controlada en lo que es el aparato administrativo. Yo recuerdo de esta experiencia cuando estuvimos viendo cómo reformar la administración, que tuve una reunión muy gráfica con el que entonces era ministro de Presidencia de Reino Unido,
donde me contaba que estaban pensando en instaurar una norma de acuerdo con la cual nadie en la administración pública pudiese cobrar más que el presidente del gobierno. En España, los sueldos de los funcionarios están fijados en la ley de presupuestos, con los complementos. Si alguien quiere dar de alta una persona en la nómina de un ministerio, tienen que modificar la relación de puestos de trabajo y eso se somete a la autorización del Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Costes de Personal. Hay un control brutal dentro del aparato de los ministerios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto se ve muy bien en las cifras de empleo público. La evolución del empleo público en España llegó a su pico en el año 2011, en el tercer trimestre, con 3.300.000 personas, luego bajó a 2.900.000 más o menos y ahora estamos en 3.400.000. ¿Dónde se ha producido ese incremento? Pues hay dos fuentes de información, la encuesta de población activa y el boletín estadístico del Registro Central de Personal. En ese boletín estadístico aparecen las personas que se dedican a ministerios, consejerías de comunidades autónomas, sanidad, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad, justicia, defensa, a lo que es, digamos, el ejercicio de potestades administrativas y servicios públicos. Y en la encuesta de población activa están las personas que trabajan en empresas, fundaciones, en lo que está en los aledaños, por así decirlo, la periferia de la administración, y que también es sector público. Bueno, pues normalmente es ahí donde se produce el engorde, cuando se relaja la disciplina presupuestaria. Entonces, es ahí donde está el riesgo de que la relajación de los controles con ocasión de la ejecución del plan provoque un déficit y pueda comprometer el desembolso de los fondos por esa vigilancia que quiere hacer muy estrecha las instituciones europeas. Y luego, también hay virtudes. A mí una de las cosas que me gusta de principio, aunque como decías no está muy bien materializado, es lo de la creación de los foros con participación pública y privada. Se crea uno que es para el diálogo social nada más, yo creo, sí, de sindicatos, pero el resto, como decías, están abiertos. Entonces será cada PERTE el que prevea si hay que crear un foro específico con esa participación pública y privada. Y este principio que subyace en toda la normativa, la verdad es que es bastante agradecer. Es decir, más que superar la desconfianza en utilizar fondos públicos, encomendarlos al sector privado para la ejecución de los planes de transformación, lo que se parte de la base es de la efectividad de la cooperación público-privada y la necesidad de poner en marcha mecanismos que articulen esa cooperación para ser más efectivos en la ejecución de los distintos programas. Bueno, la verdad es que esto es como decías, la gobernanza que establece es bastante complejo. No creo yo que altere tanto las facultades decisorias que normalmente tenemos en el sector público, en la Administración Pública Española en particular, en la Administración Central del Estado, pero lo que al final te das cuenta es que yo creo que se barajó entrar en más concreción. Lo que comentabas antes de lo de las entidades con participación en el PERTE, en algunos borradores del decreto de ley lo que se decía es que si alguien se registraba como tal, podía reconocérsele ya la condición de beneficiario de subvenciones o posible adjudicatario de determinados contratos. Y yo creo que esto, con cierta preocupación, bueno, vamos a dejarlo fuera y que sea el propio PERTE el que determine cuáles son los requisitos y los efectos de inscribirte en el registro de entidades interesadas en el ERTE respectivo, ¿no? Entonces, por esto yo creo que habrá muchas cosas que habrá que ver cómo se concretan los sucesivos PERTEs y cómo sigue el proceso de toma de decisiones. Es que eso que acabas de decir tú es importante porque ahora, leyéndote el decreto ley, no sabes para qué sirve lo de inscribirte en el registro. Porque antes tenía sentido, efectivamente, daba una ventaja. Pero ahora se conoce que alguien dijo, esto no puede ser, esto va contra la libre competencia. Y entonces se ha dicho expresamente, no, esto no lo tocamos, eso no quiere decir nada, solo cuando haya una razón poderosa de interés general se podrá recortar se podrá romper esa igualdad inicial. O sea que se ha quedado en nada. El registro no se sabe para qué sirve. O sea que esto hay que ver cómo se desarrolla. Y lo que dices tú, yo antes no he dicho nada por no alargarme, pero es verdad, luego viene el después. Aquí se han facilitado una gran parte de artículos del decreto ley, son para agilizar los procedimientos. Disminución de plazos, reducción a la mitad, supresión de trámites, bueno, se permite en el plano financiero el cobro anticipado hasta incluso de un 51%, no sé, unas cosas perfectamente. Yo me pregunto, ¿qué pasa? Es que el ordenamiento que tenemos no sirve para actuar con una cierta eficacia.
Porque si fuese así, generalícese para todo. O es que es bueno el ordenamiento que tenemos, pero hay que abrirle un boquete y hay que aligerarlo para que esto vaya más deprisa, con el riesgo, efectivamente, de que por aquí pase lo que no debe. Esa es una de las grandes incógnitas que abre esto. No sé, hay muchas incógnitas. Esto hay que irlo viendo. Sí, y desde luego, en cuanto a las incógnitas, lo que comentabas es verdad. Yo creo que esto lo vemos también en el sector privado. Hay una presentación muy gráfica de Netflix, estaba orientada a la gestión de recursos humanos, y en un momento lo que dice es que cuando nace una empresa es muy pequeña, muy ágil, tiene unos procedimientos, pero cuando empieza a crecer, pues se convierte en algo un poco más burocrático y se imponen muchos controles. ¿Por qué? Porque se genera algún exceso en la gestión y alguien piensa que hay que controlarlo. Entonces, el sector público es bastante más viejo. Yo creo que pasa por esa experiencia. Es decir, en España, ¿por qué hay tanto control de todo? Sobre todo, insisto, en la Administración Central del Estado y en la Administración más nuclear de cualquier nivel territorial. Pero posiblemente se cometieron excesos en el pasado y se han multiplicado los controles. Alguna crítica del decreto ley lo que dice es, bueno, vamos a ver, si pensamos que los ministerios, sin necesidad, por ejemplo, de esa intervención tan estricta de Hacienda, deberían poder disponer de los fondos con mayor agilidad y libertad, ¿por qué se restringe esto a la utilización de los fondos del plan y no con carácter general? Hay alguna medida que ya se independiza de la utilización de los fondos comunitarios, que es, por ejemplo, lo que comentaba el carácter constitutivo de inscripción en el registro de los convenios, de los consorcios, que no hace falta la creación por ley, una serie de cosas. Entonces, puede que esto sirva de acicate para decir, bueno, no pasa nada por relajar los controles, que relajar los controles no implica prescindir de ellos, sino eludir algunas instancias administrativas, porque luego al final habrá órganos que toman decisiones y que están sometidos a responsabilidad. Y que a lo mejor puede servir para generalizar la agilización de determinados procedimientos que puede que siga siendo necesaria. Yo creo que aquí la parte que está por ver es algo que en lo que España tenemos que avanzar mucho, que está pintado en la normativa, que es la evaluación de las políticas ex post. Esto, por ejemplo, los ingleses lo tienen bastante desarrollado, incluso la Comisión Europea. La Comisión Europea, pasados unos años desde la aprobación de cada normativa, pide opinión a todos los administrados a los que se ha aplicado esa normativa para ver cómo ha funcionado. Esto en la reforma de 2015 se metió en algunas cosas, pues, por ejemplo, si ahora como consecuencia de esto se crean nuevos organismos, hay un control que se llama de supervisión de la eficacia y un control financiero en el que periódicamente el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Adscripción tienen que verificar si ese nuevo organismo ha cumplido sus objetivos y si es financieramente sostenible. Y expresamente se dice en la ley, porque lo dijimos así, que se tienen que hacer propuestas de mantenimiento, de modificación o de extinción. Y lo mismo con la revisión del plan anual normativo. Ahora mismo existe una obligación en la ley del Gobierno, en el artículo 25, que dice que el Gobierno dentro de su plan tiene que identificar aquellas normas, precisamente las de más impacto económico, para ser evaluadas transcurrido un periodo de tiempo. Entonces ahí se tiene que decidir si han cumplido los objetivos por los cuales se aprobaron, si las cargas administrativas impuestas a los destinatarios justificaron su existencia y luego, por último, si siguen subsistiendo esos objetivos que justificaron la aprobación. Y lo mismo, con el objeto de hacer propuestas de derogación, modificación o mantenimiento de la norma. Porque vuelvo a lo que comentaba antes. Me da igual la aprobación de normas, o la creación de organismos públicos, o la creación de controles, es muy fácil que estos crezcan y luego es muy difícil reducir el tamaño, los controles, las normas que tenemos. Entonces, por eso, lo que sería bastante recomendable es que se cuidasen esos aspectos para no encontrarnos dentro de unos años otra vez con un problema de tamaño de la administración, de inflación de organismos públicos y que sí ha servido para la ejecución de los fondos, estupendo, pero que tiene unos efectos colaterales que son muy perniciosos a largo plazo. Ese es uno de los problemas del después, ¿no? Otro informe Cora que tendría. Exactamente, ya tocará. Pues yo no sé cómo vamos. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido súper interesante. Nos falta tiempo para poder profundizar en todo esto. El año que viene, la Complutense nos lo permite, sería interesantísimo ver cómo evoluciona la normativa, la implantación, todos los prácticos, porque verdaderamente ha sido un privilegio de los años. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.